Suponemos. Pero bueno, de eso se trata. Bueno, pues lo que voy a contaros quizás sea lo más importante de todo, que es cómo debemos abordar el inglés. Ayer en la reunión de los Toastmasters precisamente salió ese tema. Porque estaban sorprendidos de que la gente estudie inglés y durante años y años y lo sabe. Y creo que es que el problema es que se enseña muy mal. Porque se enseña siguiendo una tradición propia de otros idiomas. Esto yo no lo tengo comprobado, o sea, yo no lo he investigado empíricamente, digamos, pero yo sospecho que todo viene del latín y del griego. Las tradiciones, las costumbres, tardan mucho en morir, Las cosas son... Incluso la gente ya no sabe por qué lo hace, pero lo sigue haciendo durante años y años solamente porque lo aprendieron así o porque siempre se ha hecho así o porque le da miedo a cambiar de otra forma. Entonces, la tradición de enseñanza de idiomas en España, desde hace siglos, era exclusivamente la enseñanza del latín y del griego, que era lo único que se estudiaba. Y claro, son lenguas muertas. Nadie tiene que aprender a hablar latín, ni hablar griego, porque ya nadie habla latín ni nadie habla griego antiguo. Solo se tenía que aprender a traducir latín y griego, que es lo que nos queda, textos antiguos. Entonces, sospecho que los primeros profesores de inglés y de francés estaban influenciados por esa tradición y empezaron a enseñar así a sus alumnos. Y a partir de ahí, todo ha seguido de esta manera. ¿Por qué? Al final, lo que enseñan a los niños, a todos los niños, en todas partes, es asociar una palabra inglesa, un grupo de palabras inglesas con un grupo de palabras españolas. Pero al final es como una asociación, ¿sabéis? Es como los perros de Pavlov. Tú no estás pensando qué estás diciendo en inglés, solo tienes que estar pensando qué es lo que significa en español o qué es lo que tienes que poner, pero sin significado, ¿sabéis? Entonces, por ejemplo, les enseñan, lo primero que os enseñan cuando sois niños, ¿cuántos años tienes? O al revés, ¿no? Y les enseñan how old are you. Y los niños asocian esto. Pero claro, es que ¿cuántos años tienes? No es how old are you. Y how old are you no es cuántos años tienes. O sea, uno es la traducción de otro, pero una cosa es que una cosa sea la traducción y otra es que signifique eso. O sea, how old are you se traduce por cuántos años tienes para que un español entienda how old are you. Pero un inglés no piensa cuántos años tienes. Bianca, no sé si... ¿Qué significa how old are you? Tienes... Espera... ¿No? ¿Ves? Tienes, ¿lo notáis? Sí. ¿Cómo nos vamos al español? El problema es que además nuestro idioma enseguida está ya al acecho y enseguida salta, cuesta mucho. Es que se refiere a cuánta vejez tienes, algo Ya así. estás mejor, ¿lo ves? Ahora estás pensando, ve traduciendo, how. ¿Cuánto? No, y notáis, eso es lo que pasa con los niños. Como le dicen cuántos, claro, pero es lógico, porque es lo que os enseña. O sea, uno le ha dicho how old y como los niños son inteligentes y lógicos, más lógicos y más inteligentes que lo que les están enseñando, dicen, bueno, pues entonces, ¿cuántos? ¿Lo veis? Pues, ¿quién no? ¿Lo veis? Pero no es cuántos. ¿Cómo se dice cómo estás? How... No, how are you? How are you? Entonces, ¿qué significa how? ¿Cómo? Ah, pero ¿lo ves? Aquí es cuántos. ¿Y por qué cambia? No cambia la traducción, pero no cambia el significado. Lo que le está pasando a Bianca es que es un resultado de cómo le han enseñado. Le han disociado totalmente lo que está diciendo con su verdadero significado. Así que puede no verlo. Puede ver que how are you es cómo estás tú y no ver que no es lo mismo que cuántos, que es lo que dicen how old are you. ¿Lo veis? Porque Bianca al final no está aprendiendo palabras, está aprendiendo sonidos. How are you, como si fuese una cosa. Y how old are you. Y eso asociado a otra cosa. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo estás? ¿Veis? Entonces, how es cómo. ¿Cómo? Sigue. Viejo. Estás... ¿No? ¿Lo veis? Sigue ahí el español. Bueno, eres tú. Eso es. ¿Cómo viejo eres tú? ¿Cómo viejo eres tú? Eso es lo que dicen.
No dicen cuántos años tienes, sino cómo viejo eres tú. Y tienes lógica, ¿eh? En realidad, ellos son más lógicos. ¿Cuántos años tienes tú, Bianca? 16, bueno, 17. ¿Y dónde los tienes? En ningún sí. Pero los tienes, ¿no? Sí, sí. Pues sabes sacarlos. O sea que no los tienes. No. No tienes 17 O entonces. sea, sí te ¿Lo veis? No dejes que te líe. ¿Lo veis? Nuestra forma de pensar no es lógica. Tú no puedes tener años. Eso sí, puedes ser más o menos viejo. Eso sí tiene lógica. Y así es como piensan ellos. No es que digo que esté mejor ni es peor, ¿eh? Es que los idiomas son convencionales. Pero, y ahí que llegamos a donde yo quería llegar. Para aprender un idioma tenemos que acostumbrar a pensar cómo se piensa en el otro idioma. Y saber que esa forma de pensar puede ser distinta a la nuestra. Y ya está, y aceptarla. Porque una no es mejor ni que otra, es simplemente distinta. ¿Por qué aprender idiomas te hace más listo? ¿Por qué aprender idiomas, que es cierto, aprender idiomas te hace más inteligente? ¿Por qué te abre la mente, te da más amplitud de mentes? Porque te está enseñando a pensar de otra forma. Y eso sirve no solo para hablar en inglés, sirve para pensar en general. Tened en cuenta que pensamos con nuestro idioma. Pensamos con el idioma. Así que cuanto mejor sabemos un idioma o idiomas, mejor podemos pensar. O sea, el pensamiento no es puro. Tú está influenciado por cómo... por tener recuerdos de cuando eres muy pequeños. Sí, ¿Cómo de pequeña? con 6. Con 6 y con 3. Un poquito. ¿Tienes recuerdos de 3? ¿Crees que puedes? ¿Y de 2? No, ya. Ahora tengo como, no sé. Pero, Como máximo flashes. Ajá, sí, pero... Sí es. ¿Y conoces a alguien que tenga recuerdos de cuando tenía 1, 2 años? No. Nadie. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y en todas las culturas. No tenemos recuerdos de entonces porque aún no sabíamos hablar. A partir de que aprendemos a hablar, podemos empezar a tener recuerdos organizados. Podemos ahora distinguir entre esto pertenece al pasado o esto al presente. Porque el idioma estructura nuestra forma de pensar, nuestra cabeza. En definitiva, el idioma nos hace humanos. ¿Habéis ido a hablar de los niños salvajes? ¿Vosotros habéis ido a hablar de los niños salvajes? Muy poco. Es que ya hay pocos casos, en el pasado ocurría más. Son casos de niños que fueron abandonados por sus padres o hubo un accidente, sus padres murieron y se quedaron abandonados en mitad de la naturaleza. Y Víctor se llamaba uno, si no me equivoco. ¿Qué? Víctor se llamaba uno de esos niños. Ajá. Uno francés. Sí, debe ser, sí. Eso es reciente, más o menos. Es del siglo XIX, me parece. Por ahí, Oh. sí, no sé, o igual ya el 20 al principio. Del 20 principio. No sé, no me hagas mucho caso con las fechas. Bueno, pues el caso es que quedaron abandonados y fueron criados por animales. Y los encontraron, sí, y sobrevivieron. Hay varios casos. El último en la India, desde hace 7 u 8 años. Pero claro, cada vez es más difícil que eso ocurra. Pero antes pasaba más. Y luego los encontraron otra vez humanos. Y los intentaron reincorporar a la vida humana, digamos. Y ¿Les gustó mucho? no, es que no se pudo. Ya no se pudo. O sea, Víctor, consiguieron que aprendiera 8 palabras. Y consiguieron que anduviera erguido. Pero la mayoría de los que encuentran andan a 4 patas. Y luego gruñen y ya no pueden, jamás llegan a ser humanos. Porque tenemos una ventana, un espacio de 3 años desde que nacemos para aprender un idioma. Si a los 3 años no hemos aprendido el idioma, ya jamás lo aprendemos. Tenemos que aprender el momento de máxima plasticidad del cerebro. Ahora, si lo aprendemos, ya está. Ya nos vale para siempre. Claro, porque esos cambios que hacemos estudiando, no creéis que son cambios de RAM, no, son cambios físicos. Quedan en disco duro, se quedan para siempre. O sea, vuestro cerebro físicamente cambia. O sea, puedes tocar, que no es lo mismo antes que después de haber aprendido el idioma. Y por ejemplo, si hay un niño que tiene una mamá española y un papá inglés, y los dos le hablan en el mismo idioma, ¿también logra aprender así los dos el mismo idioma cuando sea mayor? ¿O no? ¿O solo aprende solo un idioma? Mi hija tiene una mamá francesa y un papá español y aprendió francés y español. ¿Sí? Y habla, claro. Pero porque se le obligó, no te creas, ¿eh? Porque los niños
Los niños siguen los principios naturales y la naturaleza va siempre al mínimo esfuerzo, va siempre a la conservación de la energía. La naturaleza, o sea, nuestros cuerpos, de forma natural, creen que viven en un entorno en el que es muy difícil conseguir comida y te vas a morir de hambre, a no ser que luches, peleas, encuentres y estas cosas. Entonces, va siempre a minimizar el gasto. Por eso nos cuesta hacer ejercicio, nos cuesta estudiar, nos gusta comer cosas dulces, ¿sabéis? Todo eso está muy bien en un mundo, en un entorno hostil en el que hay escasez de todo y cuando tienes que aprovechar. Lo malo es que ya no hay esa escasez, ¿no? Entonces, los niños están muy regidos por ese principio de mínimo esfuerzo. Así que mi hija, cuando le hablamos en inglés, su madre le hablaba en francés y yo en español. Empezó a hablar en francés y en español fuera de casa. Y claro, comprobó que cuando le hablaba en español en el supermercado, las cajeras del supermercado se reían, jajaja, y le contestaban. Pero si lo hacía en francés decían, que no sé qué dices. Entonces dijo, no, el francés no funciona. Así que no vale en este entorno. Claro, es que pensaos, ¿eh? Sí, es lógico. Y dejó de hablar francés. Así que la tuvimos que obligar a que hablara francés para que efectivamente acabara aprendiendo, ¿eh? Pero vamos, ahora habla francés perfectísimamente. E inglés también, claro. ¿Eh? Bien, pues no, os decía eso entonces. Pensamos con nuestro idioma. De manera que hablar varios idiomas nos hace más listos y nos da amplitud de miras. Y para aprender otro idioma tenemos que aceptar pensar como en el otro idioma. Entonces, cada vez que aprendemos algo en inglés o queremos que pasar algo en inglés, tenemos que tener una etapa intermedia, que es esta. ¿Cómo viejo eres tú? ¿Esa frase es español o es inglés? Inglés. Sí, sí. Eso es inglés, efectivamente. Sí. Es inglés. Las palabras son españolas, pero el pensamiento es inglés. Ya veis entonces que el idioma no son solo palabras, ¿eh? Casi todo el mundo se piensa que el idioma son palabras, pero no, son palabras y pensamiento, forma de pensar, forma de ver el mundo al final. Entonces, tenemos que aceptar comprender ese pensamiento del otro idioma, pero podemos hacerlo con palabras españolas. O sea, no hay problema con esto. Porque esto ya es inglés, aunque las palabras sean españolas. Después, cambiar la palabra inglés española por una palabra inglesa es lo más fácil. Eso es lo que puede hacer un ordenador, puede simplemente sustituir una palabra por la otra. Lo que no puede hacer es pensar en el otro idioma. ¿Veis? Entonces, esto no pasa nada en hacerlo en español. Al principio, porque nos ayuda, porque engañamos a nuestro cerebro. Vamos a ver, otra cosa propia de nuestro cerebro es que estamos constantemente comparando la realidad que vemos con nuestra base de datos, con lo que hemos visto anteriormente. De nuevo, porque es algo que nos ayuda a sobrevivir en un mundo hostil. Es que ya veis que estamos súper determinados por eso, o sea, ahora sí muy humanos y muy tecnológicos y, en fin, todo lo que queráis, pero es que hace 4 días, en términos biológicos, estábamos en los árboles, y hace 3 y 25 y 10 horas es cuando empezamos a ser humanos. Entonces todavía estamos súper determinados por aquello. Aparte que nuestro cerebro, decimos nuestro cerebro, sí, pero tenemos el cerebelo y el bulbo raquídeo. O sea que realmente tenemos 3 cerebros. Y hay cosas que hace unos que no puede hacer el cerebro principal, ¿sabéis? Y eso, el cerebelo y demás, son cerebros animales, son muy anteriores. Y ellos también deciden, ¿eh? Lamento, a lo mejor estoy reduciendo vuestra visión de seres humanos con libre albedrío y conciencia y estas cosas, pero la verdad es que no somos tan conscientes ni tenemos tanto libre albedrío como pensamos, ¿eh? Lo cual también puede ser un consuelo, porque hay veces en que decimos, qué mal hecho esto, es que no tengo voluntad y estas cosas. Es verdad, tienes que intentar hacer las cosas que hay que hacer, pero también ten en cuenta que tú no eres el único que está decidiendo, hay partes de ti que están saboteándote, sí, que van a su bola, efectivamente, ¿eh? Y eso hay que pensar que cuesta, ¿eh? Bien. Entonces, nuestro cerebro siempre está comparando lo que ve con su base de datos. Eso está muy bien para sobrevivir porque nos permite hacer predicciones.
O sea, imaginad que yo me cruzo en un callejón oscuro por un individuo que se va a cruzar conmigo y va así. No, pues estás precavido. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Tú has visto algo? No, pero por tu instinto. Tu instinto. ¿Lo veis? Eso es. Tu instinto es que estás comparando lo que ves con lo que has visto. Y claro, lo que has visto, alguien que oculta algo, puede ser por una mala intención. Y los que no tienen una mala intención no ocultan nada. Entonces tú lo ves al momento, tu cerebro analiza todo esto y dice, uff, esto no está bien, ¿no? Vale. Pues lo mismo ocurre cuando ves un idioma. Tu cerebro de primeras lo analiza con tu español, lo compara con lo que tú dices y dices, esto no está bien. O sea, tu cerebro oye cómo viejo eres tú y lo primero que dices es, uy, qué raro suena. No, esto suena muy raro. Y lo rechaza. Pero claro, vuestro cerebro está buscando en su base de datos española. Ujú. ¿Qué le pasa? Eso es lo que le pasa a los alumnos, que lo ven y dicen, qué raro, esto no... Y no quiere, es que los alumnos luego no quieren que sea así, ¿sabes? O sea, si tú luego los alumnos ven y yo le dije a él venir, eso no está bien, pero es que es así en inglés, I told him to come. Pero, no, ¿lo veis? Es que no quiere, ¿eh? Entonces, podemos engañar a nuestro cerebro metiéndole el pensamiento en inglés con palabras españolas. Nuestro cerebro ve esto y dice, qué español tan raro, pero español. ¿Lo veis? Entonces nuestro cerebro cree que está aprendiendo más español. Y aprender más español no le parece mal, porque tú aprendes palabras nuevas y cosas de estas. Pero realmente no está aprendiendo español, está aprendiendo inglés. ¿Lo veis? O sea, tenemos que engañarnos a nosotros mismos. Quizás tenemos que engañar a esas funciones de nuestro cerebro que no controlamos tantas, pero le engañamos. Porque al final, por encima de todo está nuestro cerebro, que tiene búsqueda, sus motivos, sus formas, ¿no? Así que cada vez que cogéis el inglés tenéis que traducir al español lo que dice el literal. Intentar haceros con esa forma de pensar, verla normal y luego practicarla. ¿Eh? Porque eso es lo que os permite generar mensajes que no habéis oído nunca. Tal y como se enseña a la gente aprende solamente a repetir lo que ha oído, son loros. Por ejemplo, how are you, ¿cuántos años tienes? ¿Vale? ¿Cómo se dice cuántos años tiene María? ¿Cuántos años tiene María? ¿Cómo se dice en inglés? She o María. Tú dilo, ¿cuántos años tiene María? She. ¿Qué día y cuántos años tengo yo? No, esa frase. ¿Cuántos años tiene María? ¿Cómo se diría? Ah, pues how are you María. No, how are María. Bueno, bien. ¿Veis? Sería how old is María. Bien. ¿Veis? Normalmente los alumnos que aprenden how old are you, cuántos años tienes, solo saben decir cuántos años tienes. Pero luego dices cuántos años tiene ella o tiene él y ya no. Porque claro, porque realmente no saben lo que están diciendo. Pero una vez que lo sabes ya puedes empezar a derivar y entonces sería cómo viejo eres tú, cómo vieja es María, cómo, ¿veis? Y sobre todo además podéis empezar a relacionar. Porque ¿cómo se dice cuánto mides? How tall. How tall are you? ¿No suena? Sí. O sea, es que es lógico. Si cuántos años tienes es como de alto eres tú, como alto eres, no, perdón, como viejo eres tú, pues cuánto mides será como alto eres tú. ¿Lo notáis? ¿Y cuánto pesas? Será como pesado are you. How heavy are you. ¿Lo veis? ¿Sabéis cuánto se dice cuánto tiempo? ¿Cómo se dice cuánto tiempo? How time. No. Se dice how long. How long. ¿Eh? O sí, pues, how long time, pero al final se queda en how long. Que es lógico entonces, ¿cómo de largo? ¿Lo veis? O sea, al pensar en inglés y pensar todo en inglés, podéis hacer conexiones que no podréis hacer si traducís al español. Porque si os enseña la traducción en español, tú estás siempre haciendo una conexión española con una conexión española, y eso no te sirve de nada para la conexión en inglés. Pero si piensas en inglés, así es como aprenden los nativos y nosotros. Es decir, los ingleses que saben decir millones y millones y millones de frases no es porque se han aprendido de memoria millones y millones de frases, porque no da tiempo. Lo que pasa es que conocen cómo funciona el idioma y a partir de lo que aprenden pueden generar cosas que no han oído nunca. Y eso es lo que tenemos que buscar. ¿Vale? Bueno, pues eso es lo primero, ¿eh? Hacer esta parte intermedia de pensar en inglés. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues esto es...
Preguntas. Ejemplos. ¿Queréis más ejemplos? Sí. Sí. ¿Más ejemplos? Sí. Ujú. Pues vamos a ver. Voy a usar los ejemplos clásicos, porque al final las cosas que os enseño con esas frases curiosas es precisamente utilizar estas cosas. ¿Eh? Mary is said to be living in la Riviera. ¿Qué significa eso? O mejor dicho, ¿cómo se traduce eso? Mary dijo que viviría en la ribera. Perdón, dime, ¿Mary qué? Dijo. Dijo. Te estás saltando palabras. Es que pone Mary es. O sea, Pues ahí- sigue, dilo. ¿Veis? Es que estáis intentando que tenga sentido en español. Y no, tiene que tener sentido en inglés. Que no tiene por qué tener el mismo sentido. O sea, traduce. Te va a quedar algo que en tu idioma seguramente no tiene sentido. Pero igual que no tiene sentido en inglés que tú tengas años. Pues ve traduciendo. Mary, sigue. Es. Es. Dijo. 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 Mary es dijo. No, no sé nada decir. ¿Otra posibilidad? Dicho. Muy bien, Bianca. Mary es dicha, ¿no? Sigue. Que te... ¿No? ¿Ves qué? ¿Ves cómo te sale en español? Sí. Vale, pero ahí no dice qué. Ayúdame. Edson. Ser. Ser o Estar. estar. eso. Estar o parecer, ¿no? No, no parece. Bueno, no parecer, no, eso es del español. Ser, estar, esos son los estativos españoles. Viví. Bueno, viví. No. Vivía. Di lo que dice. Vivirá. No, vivía. Que es Vive. playing. Jugaré. Jugar. No. No, jugaría. No. Playing. I am playing, ¿qué significa? Yo jugaba. Yo jugando. Playing es jugando. El ING es ando yendo. Bueno, es la siguiente clase. Pues entonces, ¿y living? Viviendo Viviendo en... la ribera. En la riviera. ¿Ah? Debe ser rica para vivir ahí. Entonces, Mary es dicha estar viviendo en la riviera. ¿Eso es español? Mary No. es dicha... ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con Mary? ¿Qué está en inglés? O sea, que te... Pero no, Mary, ¿qué información recibimos de Mary? Ah, que ella está viviendo en la ribera. Luego lo entiendes. Sí, ¿Y quién dice eso? Mary. No, Mary es dicha. Ah, que alguien le está diciendo. Perfecto. Luego, al final, aunque está en inglés, se entiende. O sea, el pensamiento inglés tampoco es absurdo. Tiene su lógica, simplemente es otra lógica. Y es acostumbrarse a eso. A Mary es dicha estar viviendo en la Riviera. Que eso es la gente dice o se dice de Mary que está viviendo en la Riviera. ¿Veis la cosa? Ujú. ¿Cómo se diría? Se dice que Bianca tiene 17 años. Seguid la lógica inglesa. Se dice que Bianca es... Ahora, pasadlo aquí, el intermedio. Queremos decir... Bianca. Ahí estás, muy bien. Espera, voy a apuntarlo, pero vas muy bien eso. Se dice que Bianca tiene 17 años. Bien, ahora que hemos aprendido cómo se piensa en inglés, podemos generar un mensaje nuevo. Entonces sería Bianca, sigue. He said. Hazlo en español primero, para los que vean el vídeo. Ah, con. Pongo español. ¿No? Palabras españolas en pensamiento inglés. Bianca Bianca es dicha es dicha, ahí estás. Es dicha, sigue. que tiene 17 años. No, eso No. sería español. Tener. Tener, ¿ves que está en infinitivo? Sí. Es dicha tener
17 años. Pero tampoco sería tener 17 años. Seguimos en pensamiento inglés. Sería Ser. 18 años vieja. ¿no? Eso es ser. Ah, claro, en inglés tiene un año más. Hay que ver cómo envejece en inglés. Ah, no. ¡Jo! Es un efecto secundario, ya lo siento. Es dicha ser 17 años vieja. ¿Veis los cambios que hemos hecho, que estamos pensando en inglés? Claro, esa frase ya no es español. ¿Eh? Y un español que no sepa inglés no lo entiende. Pero claro, un español que sí sepa inglés sí. Y lo mejor es que lo entiendo en inglés. ¿Mm? Y ya cuando hemos hecho este proceso en español, lo pasamos al inglés, que ya es lo más fácil. ¿Mm? Bianca is... Estabas diciendo eso, sigue. Say, Said, sigue. to be, To be 17. being... No. Tú sigue tu inglés porque esto ya es inglés. Years old. Ahí está. 17 years old. ¿Veis? Entonces, este proceso de pasar a pensamiento en inglés podemos hacerlo en español. Al principio. Porque recordad que piensas con tu idioma. Este proceso de pasar a pensamiento inglés es complejo. Si lo que queremos hacer directamente en inglés nos va a costar mucho. ¿Mm? Entonces, podemos hacer el proceso de pasar a pensamiento inglés en español. Y una vez que lo tenemos en pensamiento inglés, pero palabras españolas, ya pasarlo a inglés es lo más fácil. Simplemente es intercambiar una palabra por la otra. Esto es al principio, ¿eh? Con el tiempo, engañaréis a vuestro cerebro y con el tiempo vuestro cerebro verá absolutamente normal decir Bianca es dicha ser 17 años vieja. Pues claro,